Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este tiempo y damos gracias al Señor por sus misericordias. Qué bueno es contar con Dios primeramente y con cada uno de ustedes en este tiempo en el que hemos estado hablando acerca de estos motivos de oración, la razón por la cual lo estamos haciendo y tener un poco más de conocimiento sobre ello. Damos gracias al Señor por este tiempo, por sus vidas, por seguir adelante. Y por favor, suscríbase al canal, dele a la campanita, comparta con otros. De verdad que necesitamos ser muchos, muchos orando por esta bella nación colombiana. Bienvenidos a este tiempo y hoy vamos a hablar acerca de los gobernantes. Y vamos a hablar un tema que es absolutamente importante, que todos nosotros lo tengamos claro. Recuerden que estamos orando por esa libertad en la ignorancia, esa libertad en las creencias cerradas. A veces creemos cosas que no son así y creemos cosas porque simplemente otros nos las han dicho, pero no nos hemos tomado el tiempo de estudiarlas, de conocerlas, de ir a las fuentes. Y eso nos genera creencias cerradas. Y por supuesto, si no estudiamos, si no nos preocupamos por aprender, pues estamos en ignorancia. La ignorancia no es otra cosa que el no conocer algo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, conozcamos la palabra de Dios, conozcamos a Jesús, conozcamos lo que Dios nos quiere decir frente al gobierno y frente a todas las tareas que hemos estado haciendo. Gloria al Señor por este tiempo. Por favor, comenten, cuéntenos cómo ha sido estas semanas para ustedes en las que hemos ido trabajando estos temas. Gloria al Señor. La Escritura dice que para vivir bien necesitamos orar por nuestros gobernantes. Tenemos un reto, 1500 días de oración por nuestros gobernantes, creyendo que el cielo gobierna. Aquí en el canal, normalmente en las horas de la mañana o allí usted va a encontrar que tenemos un tiempo de oración por los gobernantes. Por favor, vaya, tome esas oraciones, haga algo de lo que está allí, pero diariamente oremos por ellos, porque es la manera que Dios nos ha entregado para vivir bien. Gloria a Dios por sus misericordias, por su palabra. Proverbios 11:14 nos dice: si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Y tal vez usted y yo no estemos allí en los lugares de gobierno dándole consejo a nuestros gobernantes, pero nosotros sí podemos desde donde estamos orar para que el consejero de consejeros, Jesucristo el Señor, sea manifestado en ellos. Pues qué mejor consejero que el admirable, que el Cristo de la gloria, que el Todopoderoso. Así es de que es muy importante que nosotros entendamos que si no hay buen gobierno, la nación fracasa. Es importante empezar este tiempo desde aquí, porque debemos reconocer y entender lo que significa la creencia espiritual sobre una nación. Ustedes pueden mirar las creencias espirituales de diferentes naciones por el contexto, ¿no? en el que vemos las noticias, digamos, como la cultura que se maneja, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a la India, encontramos una cultura y encontramos unas creencias que son las que gobiernan. Si nosotros vamos, no sé, al África, encontramos cultura, encontramos creencias que gobiernan. En Colombia, en nuestra nación, en el Salón de la Constitución, en el edificio antiguo del Congreso de la República de Colombia, hay allí en el techo una obra de arte. Una obra de arte, eso es una obra de arte, es una gran pintura maravillosa, en donde hay un libro abierto, el libro de la Constitución. Y este libro dice: Dios, fuente suprema de toda autoridad. La creencia espiritual de nuestra nación es Dios. Dios como fuente de suprema autoridad. Eso lo dejaron establecido los constitucionalistas allí, no solamente en la ley, sino allí en esa
figura, en esa imagen que dejaron para que nos fuera claro. Así que la creencia espiritual de una nación determina el origen de su ley. ¿De dónde entonces viene la ley de la nación? La ley de nuestra nación, como fuente de suprema autoridad, siendo Dios, viene de la palabra de Dios, viene de Dios. En ese orden de ideas nosotros tenemos que entender entonces que Colombia sí puede ser regido por un gobierno bíblico. ¿Pero qué es un gobierno bíblico? Tal vez usted no había escuchado ese término. Les cuento que hay una escuela de gobierno que habla acerca de este gobierno bíblico. Entre la literatura que hemos usado para esta labor, que hemos aprendido en esa escuela bíblica, es el del doctor Max Lyons, y que se llama Gobierno Todopoderoso. Y Estatismo, la idolatría del mundo moderno, del autor Stephen McDowell. Pero ¿de qué se trata esto? La Biblia nos habla de gobierno. Sí, escuchó bien, la Biblia nos habla de gobierno. Miremos cómo desde allí, desde Moisés, desde el gobierno que el Señor estableció con Moisés, se nos fue dejando a nosotros una enseñanza. Ustedes recuerdan que Moisés estaba liderando a todo el pueblo de Israel. Y Moisés estaba resolviendo todos los problemas y organizando todas las cosas. Y él estaba solo y estaba muy cargado y estaba muy cansado y no estaba haciendo las cosas del todo correctamente. Todo el poder estaba sobre él. Pero Jetro fue usado por Dios para traerle a Moisés la implementación de un gobierno sabio, de un plan sabio de parte de Dios. Desde ese entonces, Israel operó un sistema de gobierno descentralizado. Grábese esta palabra, descentralizado. Este era el plan de Dios para Israel. Y es un gran ejemplo para las demás naciones. Recuerden que Israel siempre ha sido y será para todas las naciones el ejemplo a seguir. Sea porque hicieron las cosas bien o sea porque no las hicieron bien. Porque cuando las han hecho bien debemos seguir ese ejemplo y cuando no las han hecho bien debemos seguir ese ejemplo para entender cómo y de qué forma como nación ofendemos a Dios. Así de que esta descentralización, que fue el plan que Dios le entregó a Jetro para que le diera a Moisés, ha sido un ejemplo para todas las naciones de la tierra. El experto en cosmovisión bíblica, George Grant, hace esta observación. La historia de Moisés y su suegro Jetro clarifica una de las diferencias más fundamentales entre un orden social piadoso y uno que no lo es. Una cultura justa es descentralizada, mientras que el paganismo siempre apunta a la construcción de un imperio. El cristianismo apunta a la construcción de un reino. Asimismo que los malhechores siempre han confiado en la autoridad centralizada, el reino de Dios descansa en la multiplicidad de estructuras de autoridad. ¿Cuáles son esas estructuras de autoridad que el reino de Dios ha generado para que descanse la autoridad? La familia, la iglesia y el gobierno civil. Estas son las estructuras que Dios ha hecho en la tierra para que sobre ellas descanse la autoridad. La familia, la iglesia y el gobierno civil. El orden de Dios incluye 3 esferas primarias de autoridad, más allá del autogobierno: la familia, la iglesia y el gobierno civil. Una cuarta esfera sería las asociaciones voluntarias, aunque no explícitamente estas se pueden deducir desde las escrituras, pero que son absolutamente importantes en la tarea que realizamos. Así que no es una, sino múltiples autoridades. La descentralización lo que genera es múltiples autoridades.
Así de que empecemos por el concepto de la esfera de autoridad. En Dios el poder está centralizado. Él es todopoderoso. Él es santo y perfecto. En Él no hay probabilidad de que la centralización de poder sea un problema. Sin embargo, debido al estado caído del hombre, la centralización de poder siempre es un problema. El poder ilimitado en el ser humano es malo y peligroso. Por favor, grábese esto en el corazón. Solo Dios puede ser omnipotente, porque su sabiduría y su justicia son siempre iguales a su poder. Solo Dios puede tener el poder centralizado. Nosotros los seres humanos no, porque nuestra justicia y nuestra sabiduría es diferente al poder. Si a una persona le dan poder, va a manifestar su corazón reconociendo y entendiendo que su sabiduría y su justicia son diferentes. Por eso es que el corazón del hombre es engañoso. Pero Dios es omnipotente, el Señor es todopoderoso. Su sabiduría y su justicia son iguales a su poder. El Señor no cambia, no muda. El Señor no es uno hoy y otro mañana. Él es Dios. Él puede tener el poder centralizado. Pero nosotros los hombres no podemos tener el poder centralizado. Colombia no puede tener el poder centralizado. Porque llegamos a una dictadura. El poder centralizado significa que alguien toma el control. El único que puede tener ese control es Dios. Por esta razón, Dios ordenó que la autoridad y el poder sean descentralizados para que la tendencia pecaminosa del hombre para que la tendencia pecaminosa del hombre caído sea minimizada. En Éxodo 18, 20, 23 vemos que el poder centralizado de Moisés no fue efectivo. Dios le dio un plan de descentralización a través de Jetro. Así que la perspectiva bíblica habla de la jurisdicción y de la autoridad. Dios es revelado en las Escrituras, pero Dios habla de que hay una autoridad y hay una jurisdicción que nosotros no deberíamos pasar. Dios es la suprema autoridad. De Él emana toda autoridad suprema. De Él. Dios tiene un gobierno centralizado. Él es el Señor. Él es Dios. Empieza de ahí para abajo a tener un gobierno sobre el individuo, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre el gobierno civil y sobre las asociaciones de beneficencia. Pero Dios a cada uno le está dando la posibilidad de ejercer su autoridad. Entonces Dios dice, yo soy la autoridad suprema, pero usted como individuo debe manejar su autoridad y su jurisdicción en la mayoría de sus áreas. Es decir, usted debe saber lo que es bueno y lo que es malo y debe escoger el camino por el cual va a andar. Y esa es su decisión. Usted como individuo sabe que no se debe pasar un semáforo en rojo. Usted como individuo sabe que no debe matar. Usted como individuo sabe que no debe juzgar a nadie. Usted como individuo sabe que no debe robar. Usted como individuo sabe que se debe cuidar a usted mismo. Usted como individuo sabe que tiene dominio propio, etcétera, etcétera. Usted como individuo tiene que autogobernarse. Tiene que autosostenerse, tiene que trabajar. El gobierno de Dios está centralizado, pero Dios lo que hace es que entrega al individuo la oportunidad de tener su propia autoridad y su propia jurisdicción. Lo mismo hace el Señor con la familia. Dios es el Señor de la familia. Dios bendice la familia, Dios provee la familia, Dios ayuda a la familia, Dios salva a la familia. Pero la familia tiene una obligación
y tiene una autoridad y una jurisdicción que le corresponde. La familia debe educar a los hijos. La familia debe proveer el alimento. La familia debe dar vivienda. La familia debe dar vestido. La familia debe dar cuidado médico. La familia es la que tiene que hacer eso. Entonces, Dios gobierna sobre la familia con un poder centralizado, pero la familia tiene una obligación. La iglesia, Dios gobierna la iglesia, pero Dios le entregó a la iglesia jurisdicción y autoridad para que tenga una doctrina, la doctrina de la predicación, de la enseñanza, la oración, sacramentos, adoración, meditación. La iglesia tiene que usar esa jurisdicción y esa autoridad. Las asociaciones de beneficencia deben existir y son necesarias, porque son donde los individuos se unen con un propósito específico para traer ayudas al necesitado, para poder solventar la necesidad de otros. Esta es la autoridad y la jurisdicción que Dios le ha entregado. El gobierno civil está limitado a castigar a los malhechores y alabar a aquellos que hacen el bien. A eso está limitado el gobierno civil. Entonces, en este orden de ideas, Dios, siendo la máxima autoridad, lo que ha hecho es descentralizar el poder y darle jurisdicción a cada uno de estos individuos, de estas organizaciones, para que desde allí se forje una sociedad. Usted como individuo se autogobierna, usted como familia se gobierna, usted como iglesia se gobierna, usted como asociación se gobierna, usted como gobierno civil debe de gobernar. Esta es la perspectiva bíblica del gobierno que Dios ha establecido y lo estableció allí con Moisés. Esta fue la forma como el Señor nos enseñó. Así que cada esfera tiene responsabilidades y límites en su poder jurisdiccional, prescritos bíblicamente. Entendamos que la jurisdicción viene de dos palabras: juris, que es ley, y dicción, que es hablar o pronunciar, indicando los límites dentro de los cuales uno puede hablar legalmente, hacer, declarar o aplicar la ley, o ejecutar autoridad. Todos los seres humanos actuamos y pensamos naturalmente en términos de límites de autoridad. Por ejemplo, en el hogar uno puede escuchar preguntas como las siguientes: ¿limpiaste tu habitación? ¿Terminaste tu tarea? ¿Alimentaste al perro? ¿Pagaste la factura del mes? ¿Por qué llevas puesta mi camisa? ¿Qué estabas haciendo en mi habitación? Esto muestra la jurisdicción. Usted tiene la jurisdicción en su hogar de decirle a sus hijos: ¿limpiaste tu habitación? ¿Terminaste tu tarea? Pero no puede venir, por ejemplo, para violar esa jurisdicción, el señor de la tienda a decirle a su hijo: ¿limpiaste la habitación? Porque usted inmediatamente va a sentir que su jurisdicción, que su autoridad ha sido tocada. Si alguien, así sea de su familia, viene a decirle a su hijo que si hizo la tarea, usted inmediatamente va a hacer un freno y va a decir: no tiene por qué preguntarle eso, esa es mi tarea, esa es mi jurisdicción, eso es lo que yo como papá debo hacer. Cuando usted o la pelea entre hermanos: ¿por qué llevas puesta mi camisa? Cuando un hermano entra a la habitación del otro y toma alguna cosa, en este caso la camisa, y se la pone, el hermano tiene el derecho a decir: oye, violaste mi jurisdicción, entraste a mi espacio, estás tomando mis cosas. Eso es la jurisdicción, eso viola la jurisdicción. ¿Qué estabas haciendo en mi habitación? Porque es que esa es mi habitación. Nosotros a veces, desde la familia, rompemos todas las reglas de jurisdicción
a nivel individuo, a nivel social, y por eso, de alguna manera, hemos permitido que ahora todo el mundo se nos meta al rancho. Perdónenme la expresión. Pero la familia, como estructura, tiene unas bases impresionantes para la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Todo lo que se hace en mi casa se va a manifestar socialmente. Si yo soy una persona que violo la jurisdicción de mi hijo, si voy y le revuelco el cuarto, si le estoy buscando cosas, si estoy cambiándole de lugar sus cosas, etcétera, etcétera, yo le estoy violando su jurisdicción. Yo puedo estar dentro de mi casa, por supuesto que sí. Hay unas reglas y hay unas normas que cumplir. Debes tener el cuarto limpio, debes de colgar la ropa, debes de tener tu área de trabajo organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más de para allá no puedo ir porque estoy violando su jurisdicción. Cuando hacemos esto, lo que le enseñamos a nuestros hijos es que pueden hacer lo mismo. Entonces hoy vemos nosotros a los jóvenes haciendo muchas cosas que sobrepasan las jurisdicciones, que pasan la autoridad, que irrespetan la autoridad, porque en la casa nosotros hemos cometido estos errores. Imagínense por un momento que un miembro de su casa hiciera esto. Un día cualquiera, a las 11, 12 de la noche, llega con un grupo de amigos a hacer una fiesta sin avisar. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cuál sería su reacción? En la casa donde no hay normas, donde no hay reglas, es una casa que fracasa. Y esa casa que fracasa es una sociedad que fracasa. Imagínense que uno de sus miembros de su familia llega y abre la nevera y se come la cena que usted guardó para alguien más. Yo escuché en una prédica hace muchos años, en una reunión de jóvenes, al pastor de jóvenes que nos enseñaba diciéndonos: ¿usted vive en su casa? Claro que sí. ¿Sus papás lo mantienen? Claro que sí. Usted está allí, hospedado. Tiene que entender eso. Usted tiene que pedir permiso para comerse lo que está en la nevera. Usted tiene que pedir permiso para usar determinadas cosas en su casa. Y eso pareciera que sonara como grave, ¿verdad? Como, pero ¿por qué? Si están en la casa, pero si es que todo lo que hay aquí es de ellos. No, cuando no hay normas, fácilmente alguien se come la cena que usted guardó para otro. Cuando se abre la nevera y se ve una cena, lo correcto es que se pregunte: ma, pa o al que sea que esté allí, ¿puedo comerme esto? Eso trae paz, eso trae norma, eso trae orden. Y eso que su hijo hace en su casa, se lo garantizo que lo va a hacer en todas partes. Se lo garantizo. Se lo garantizo que va a ser una persona que al manejar respeta las normas de tránsito. Se lo garantizo que va a ser una persona que respeta la autoridad. Se lo garantizo que es una persona que no va a tener dificultades si un policía le pide una requisa. Se lo garantizo que va a ser un ciudadano ejemplar. Porque ese pequeño manejo de la jurisdicción desde nuestros hogares hace la diferencia social. La perspectiva, esto que acabamos de ver es la perspectiva bíblica. Dios espera que desde su máxima autoridad el individuo se autogobierne, la familia se gobierne, la iglesia se gobierne y las asociaciones se gobiernen. O sea, Dios espera que realmente, entendiendo que Él es la máxima autoridad, cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad que nos corresponde como individuos, como familia, como iglesia, como asociación. La perspectiva antibíblica, escuche esto por favor, antibíblica de jurisdicción y autoridad es que el gobierno civil
es la máxima autoridad. La perspectiva bíblica es que Dios es la máxima autoridad y Dios permite que exista la descentralización, que todos se gobiernen. El gobierno civil, en la perspectiva antibíblica, es la máxima autoridad. La autoridad y la jurisdicción sobre la mayoría de las áreas de la vida, el poder y la autoridad delegada desde el gobierno civil. Entonces, ¿qué sucede? Mientras en la perspectiva bíblica, Dios espera que nosotros como individuos nos autogobernemos y entendamos lo que tenemos que hacer bien y lo que tenemos que hacer mal, en la perspectiva antibíblica, el gobierno civil espera que el individuo tenga un pensamiento colectivo. Entonces todos tenemos que pensar igual. Es un delito pensar diferente. Si no estoy de acuerdo con palabras como género, como violencia, no sé, palabras extrañas que se nos han ido, o el cambio del vocabulario, o ese tipo de cosas que hoy estamos viendo, entonces estoy mal, estoy cometiendo un problema de ley. ¿Por qué? Porque el pensamiento debe ser colectivo, ya no es individual, ya no hay un respeto al individuo, ahora todos debemos pensar igual, y el que no piensa igual es el que está en problemas. Así de que si todos piensan mal y yo no quiero pensar mal, quiero pensar bien, yo soy la que estoy mal. Ese es el gobierno antibíblico, el gobierno donde el gobierno civil es el que gobierna, el Estado gobierna. Entonces el Estado gobierna al individuo y le dice al individuo que debe tener un pensamiento colectivo. El Estado gobierna la familia y hace reformas educativas, reformas de la salud, reformas laborales, reformas de la pensión y reformas de la propiedad privada para que sea el Estado quien controle a la familia. El Estado entonces toma a la iglesia y le exige a la iglesia que no debe evangelizar, que no debe creer en Dios. Luego el Estado coge las asociaciones de beneficencia y las restringe, les pone muchas trabas, porque son las asociaciones las que deben ayudar a los pobres. Este es el gobierno antibíblico. Cuando el Estado quita el poder de Dios y toma el poder, y toma el control, y hace un gobierno centralizado, donde solo Él tiene el poder. Quita el diseño de Dios, que es un gobierno descentralizado, donde el poder está a lo largo y ancho del individuo, la familia, la iglesia, las asociaciones y el gobierno civil. Cada uno tiene una razón de ser. Aquí, en la perspectiva antibíblica, lo que hace es que el gobierno civil toma toda la autoridad y toma la jurisdicción del individuo, la familia, la iglesia y las asociaciones de beneficencia. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama estatismo. ¿Y qué es el estatismo? Es la creencia de que el gobierno civil o el hombre mediante el gobierno civil es la autoridad última en la tierra y como tal es la fuente del derecho y la moral. Entonces el Estado define lo que está bien y lo que está mal, lo que es lícito e ilegal, lo moral y lo inmoral. El Estado se convierte en el Dios, en ese Dios de facto de la sociedad. O en palabras del presidente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el Estado toma el lugar de Jehová. Jesús enseñó que debemos rendir al César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. Pero cuando dependemos del Estado, estamos rindiendo al César las cosas que son de Dios.
Le estamos entregando al Estado el control de nuestros niños, la propiedad privada, el control de la salud y el bienestar. Buscar que el gobierno sea proveedor de aquellas personas que se encuentran en dificultades, como desastres naturales, situaciones económicas. Lo que hace es que da control por parte del gobierno. Entregarle al Estado el control sobre la religión y entregarle al Estado el control, la provisión del gobierno sobre los pobres. Eso es rendirle al César lo que es de Dios. Dios controla a los niños. De Dios es la propiedad privada. El Señor es quien provisiona para los pobres. Por eso necesitamos las asociaciones y las entidades sin ánimo de lucro que ayuden a los necesitados. No es el gobierno el que debe hacer esa tarea. Un Estado que provee todo se convierte en las nuevas haciendas o fincas de esclavos modernos. Grábese esto. Un Estado que provee todo se convierte en las nuevas haciendas o fincas de esclavos modernos. Por favor, mis amados, dejemos de estar diciendo, es que el Estado no da, es que debería de hacer. Usted y yo debemos de autogobernarnos y saber también cuál es nuestra posición en esta tierra colombiana y cuáles nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Dejemos de estarle entregando al César lo que es de Dios. Colombia se encuentra ante un tiempo crucial en la política y la democracia. ¿Cuál es nuestra realidad? El estatismo. Y este estatismo tiene muchas formas, como el socialismo, el comunismo, el marxismo, el fascismo, la democracia socialista. El estatismo es una creencia religiosa. Dios, gobierno de los pobres. Y ese Dios no va con mayúscula, Dios con minúscula, gobierno de los pobres. Una de las grandes consecuencias es el inevitable aumento de los impuestos y promueve el control estatal o la aprobación de todas las propiedades y el control de la educación. Así el Estado logra el control del presente y del futuro. El estatismo busca el control. Y este estatismo no está pasando solo en Colombia, mis amados. Hay una organización que impulsa el totalitarismo en América Latina. 20 de esos puntos en el foro de Sao Paulo, que pues muchos hemos escuchado tal vez de esto, hablan acerca de lo que estamos viviendo hoy y de lo que ese estatismo quiere hacer en la América Latina, pero que obviamente ha tocado a Colombia. Voy a leerles algunos de los más relevantes que estamos viviendo en este momento. Casi todos los estamos viviendo, pero en este momento hay algo que se está generando con mucha fuerza. Uno de los puntos que habla el Foro de Sao Paulo, que hace parte de la agenda, es: hemos penetrado la lucha de la equidad de género y el racismo. ¿Qué significa esto? Que ellos han ingresado allí a ese deseo de la gente de tener la equidad de género y el racismo para hacer de esto un movimiento de tal manera que hoy tengamos un pensamiento colectivo. Que ya no tengamos el individualismo que Dios nos provee para pensar libremente, sino que ahora tenemos que pensar colectivamente. Y vean lo que dice el otro punto. Estamos arrinconando el imperialismo y estas banderas, como la desmitificación de las religiones. Han sido bien aprovechadas por nuestros militantes. La nueva era. Lo que ha hecho la nueva era, aparte de que ha entrado a la Iglesia de Cristo,
ha sido ir poco a poco quitando el valor de lo que significa la religión. Por eso es que estamos en una lucha también de dejar de ser religiosos y volvernos espirituales. Porque ellos atacan la religión, pero jamás, jamás podrán contra la espiritualidad. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Podrán tocar a la religión, podrán tocar a los religiosos, pero jamás, jamás podrán contra los espirituales. Porque es el Señor mismo quien se levanta. Bendito es el nombre del Rey. 7 de los puntos que les estoy leyendo en esta agenda. Los sectores esotéricos también deben ser impulsados y deben formarse en los preceptos revolucionarios. Todos estos enemigos conjurados por los cuales nosotros oramos, todos estos que tienen sectores esotéricos que tienen que ver con la adivinación, la brujería, la hechicería, todo lo que usted ha visto es una parte de esta agenda para que vengan a gobernar, o sea, Dios quitado de todas las formas. Dice, la agenda progresista debe promover el aborto libre y el consumo de droga como parte del desarrollo de la personalidad. Pensamiento colectivo. Todos tenemos que creer que el aborto libre debe de ser un derecho para la mujer. Y que el consumo de la droga hace parte del desarrollo de la personalidad. Si usted quiere fumar, pues ese es su problema. No. Dios, volvamos al gobierno bíblico. El gobierno bíblico dice que usted como individuo tiene que tomar decisiones, no las decisiones colectivas. Impulsar la teoría de la relatividad de los valores. Todo lo que favorezca la revolución es bueno. Es decir, que vamos a ver estas dos palabras claves. El verbo desmitificar, que hace referencia a eliminar o reducir las propiedades místicas o sobrenaturales que se le atribuyen a algo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Eliminar o reducir todo lo que tenga que ver con la religión. Pero yo sigo insistiendo. Por eso dejemos de ser religiosos, volvámonos espirituales. Vamos a la espiritualidad, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a la espiritualidad. ¿Qué es la relatividad? La relatividad viene del relativo, indicando que no hay un punto de referencia absoluto. O sea, todo se explica teniendo en cuenta la relación que tiene con otra referencia. Es relativo. O sea, usted puede ser hoy hombre y mañana puede ser mujer. Usted puede ser hoy mujer y mañana puede ser perro. Porque es que no hay un punto de referencia, no hay un absoluto. A usted nadie le dijo que usted nació hombre o que nació mujer. Eso es una creencia que alguien se la puso en la cabeza. Y este es el pensamiento colectivo. Y esta es la desfiguración de la familia. Y este es el ir en contra de Dios. Y es sacar a Dios de todas las formas que pueda tener en la sociedad. Y esto es acabar con todo, porque el gobierno civil es el que está gobernando centralizadamente a toda la nación. Recuerden que les comenté que el estatismo es una religión y esto tiene sus líderes, tiene sus ídolos. Una de las tareas de esta agenda es intensificar las campañas del culto al líder en cada uno de los países. Y ustedes se dan cuenta que hay gente que idolatra a estas personas, que ellos son lo máximo, que todo lo que dicen está bien, que hablan cuanta cosa loca dicen, pero todo el mundo, o sea, ellos, los que los siguen son sus ídolos, porque este es el plan de ellos. Que todos piensen colectivamente y que se genere el culto al líder. La otra tarea es que la reforma a la educación esté enfocada en adoctrinamientos de las luchas de clases. Allí donde se le habla a nuestros niños de que el rico tiene la culpa de la condición de la nación, en lugar de enseñarle
a trabajar, a hacer cosas buenas, a producir, a crecer, a formar sociedad. También atacan a los empresarios. Georreferenciación y el perfilamiento de empresarios. Muchos ya están colaborando, comenzando a ser destruidas sus empresas que pasarán al poder del pueblo. Esa idea de que si cogen una empresa y la ponen a favor del pueblo, entonces van a hacer algo, eso es mentira. Eso no va a pasar. Allí hay un empresario que trabajó, un empresario que se esforzó, un empresario al que Dios le dio una visión. Recuerden, por favor, recuerden en su corazón que del Señor es dar la honra, el poder y la riqueza. Solo Dios las da. Estas personas que han trabajado en esos proyectos, que se han desgastado su vida, que han tenido que negarse a muchas cosas por sacar adelante una empresa, para dar empleo, para generar mejor sociedad, para hacer mejores tareas, no tienen por qué vivir un momento en el que les se ha quitado lo que tanto han trabajado. Otro de los puntos que dice esta agenda es invasión masiva, reparto de propiedades. Claro, como queremos, como nos han metido, como hay una tarea colectiva de que es que pobrecitos los ciudadanos no tenemos con qué comer y nosotros no lo creemos y vivimos diciendo que es que el Estado no me da, que es que el Estado no me da, que es que el Estado no me da. Entonces, toman la invasión masiva de las propiedades para repartirlas a aquellos que van a ser sus secuaces, aquellos que se van a enriquecer con esto. Y este punto que es absolutamente importante y que es muy necesario que usted se lo grabe en el corazón, porque esta es la razón. Esto es Colombia. Aquí vive usted, aquí vive su familia, aquí viven sus hijos, aquí vive su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos. Aquí usted tiene sus raíces. Esta es su nación. Y hay un proyecto para empobrecer la sociedad, para mantener el control social. Si el gobierno civil se establece centralizado para generar esta agenda, nosotros tenemos la obligación de levantarnos en oración para que el gobierno de Dios, la autoridad suprema de esta nación que es Dios, se manifieste. Porque en Él no hay empobrecimiento social, en Él no hay control social. El Señor descentraliza el poder y nos da la autoridad y la jurisdicción de una manera individual, familiar, eclesiástica, social, y el gobierno civil tiene que estar bajo el control y la jurisdicción de Dios. El gobierno civil no puede ser el Dios de esa sociedad. Una cosa que yo vengo hablando a todos los grupos a los que el Señor me permite hablarles, es que entendamos que nuestros gobernantes no son dioses. No los miren así, no los traten así. Cuando hablamos de un alcalde, de un consejo, de un senador, de una senadora, de un presidente, no estamos hablando de gente que es Dios. No es como que, ay, soy amigo del senador y es que el senador, no. ¿Saben qué son ellos? Ellos son servidores públicos. Y nosotros los ciudadanos tenemos que entender que cada uno de ellos son servidores públicos puestos allí para servir a todos nosotros, a todos los que estamos en esta nación. Y que con nuestros impuestos les pagamos a ellos los sueldos. Con nuestros impuestos. Por tanto, ellos no son dioses. Ellos están allí para cumplir una función. Ellos están allí puestos por Dios para traer una jurisdicción y una autoridad a la nación desde la perspectiva que Dios les entregó. Ellos están allí para llevar a la cárcel a los malhechores y para honrar a los que hacen el bien. Ese es el orden del gobierno civil. Ellos no son dioses. Deje de estar corriendo detrás de un candidato o de una persona que porque para tomarse la foto, que porque es que soy amigo del alcalde, porque es que no.
No, ese no debe ser nuestro discurso. Nuestro discurso es maravilloso, súper que entre al gobierno personas creyentes, personas que amen al Señor, personas que quieran hacer las cosas delante de Dios, pero desde la perspectiva correcta. Ellos no son Dios. Ellos son servidores públicos, dados por Dios para servir a toda esta comunidad, a toda esta nación. Así de que, de verdad, cosas que debemos quitarnos de la cabeza. Una es creer que el Estado nos tiene que dar todo. Que el Estado nos tiene que dar la educación, que el Estado nos tiene que dar la salud, que el Estado nos tiene que dar la comida a los pobres, que el Estado... Porque cada vez que le decimos al Estado que nos dé, le estamos dando el derecho para que nos obligue ahora a pensar colectivamente, a que maneje nuestra familia, a que maneje nuestras creencias, a que maneje nuestra obra social. Estamos haciendo del Estado un Dios. Y mis amados, el Estado, desde el concepto bíblico, no está para eso. Usted y yo somos responsables de los pobres. Somos nosotros los que tenemos que ir a ayudar a nuestros hermanos necesitados, no el Estado. El Estado no tiene por qué ir dando los mercados. Nosotros tenemos que ir a dar los mercados. Somos nosotros los que tenemos al Dios proveedor, al que se le da la gloria de la provisión. No es que, ay, el Estado me trajo un mercadito, ay, el Estado es lo máximo. No, Señor, gracias porque has provisto el mercado para esa familia. Gracias porque tu creación, tus hijos no están desamparados. Ese es el orden que debemos manejar. Por eso es necesario que nosotros entendamos, mis amados, salgamos de la ignorancia, salgamos de la esclavitud, salgamos del pecado en el que nos hemos metido y salgamos de esa creencia errada de que el Estado tiene una obligación económica con nosotros. El Estado tiene una responsabilidad social con la nación, pero con los individuos tenemos que autogobernarnos. Les voy a poner un ejemplo que me pareció impresionante y que además de eso, es ilógico. Una señora en una entrevista que le estaban haciendo a un político, empezó a gritar y a decir: ayúdeme, tengo 5 hijos de padres diferentes y ninguno de ellos me colabora. Ayúdeme usted que es el gobierno, le decía. Yo estaba escuchando eso y de verdad, le dije: a ver, espérese señora, discúlpeme, pero es que el político no le hizo los hijos. Usted tiene que ir a pedirle la ayuda a esos 5 hombres que le hicieron los hijos, no al Estado. Eso es una creencia errada, eso es una ignorancia, eso es una esclavitud y eso es un pecado. ¿Cómo le voy a pedir a un político que me mantenga a mis hijos? Es mi responsabilidad y es la responsabilidad de los 5 maridos que tuvo con los cuales hizo los hijos. Y para eso hay unas leyes y hay unos derechos, para eso se pueden generar unas demandas, etcétera, etcétera. Tenemos cómo hacer que esos hombres provean. Pero cuando el concepto mío es que el Estado provee, entonces pasa lo que ha pasado con un proyecto de auxilio que ha estado generando el Estado, y es que por cada hijo en una familia de escasos recursos se da un mercado y se da una cuota alimentaria, una cuota económica. Entonces, ¿qué han hecho estas familias? Pues si yo tengo un hijo y desconozco la cifra exacta, pero digamos que recibo 250,000 pesos mensuales más un mercado de un almacén de prestigio, porque van a almacenes de prestigio. Entonces, si tengo un hijo, tengo un mercado y 250,000 pesos, pues hombre, tengo otro hijo, tengo 2 mercados, tengo otros 250,000 pesos. Pero si tengo 3 hijos, entonces tengo 3 mercados, otros 250,000 pesos, que ya son 750,000 pesos más 3 mercados.
pues no van a dejar de tener hijos. Y los hijos son los que van a sufrir, porque son niños que van a llegar por la mendicidad que el Estado les está generando. ¿Pero qué está generando el Estado? El Estado está generando a un grupo de personas que dependen del Estado. Y al depender del Estado, las hace esclavas del Estado. Y si el Estado no les da, entonces, ¿qué pasa? Entonces, como el Estado les sigue dando, entonces viene la educación gratuita, vienen todas esas cosas que nosotros vivimos escuchando, que el Estado tiene que dar y que nosotros no hemos sido conscientes del poder que le damos al Estado cuando hacemos esas cosas. Convertimos al Estado en Dios. Así de que, mis amados, importante reflexionar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Allí para los pastores que me escuchan, para los líderes de iglesia, para aquellos que tienen este sentimiento político, empecemos a entrenar líderes temerosos de Dios, que entiendan la limitada naturaleza del gobierno civil. Incentivemos establecer y trabajar en asociaciones voluntarias. Usemos moldeadores culturales, la iglesia, los medios, el arte, el entrenamiento, las escuelas, los negocios de gobierno, para educar sobre la libertad. Vayamos. Yo escuché en estos días a un predicador decirle a la congregación las 3 maneras de liberarnos del mundo. Una de ellas era no se junte con el mundo. La otra era huya del mundo y la otra era exclúyase del mundo. Y les digo sinceramente que yo salí pensando, vamos a hacer una cápsula de gente que dice ser creyente, que se le ha olvidado que es luz en medio de las tinieblas, que se le ha olvidado que es sal para sazonar esta tierra. No, Jesús no dijo que nos sacara del mundo. Jesús dijo que nos guardara de él. Pero nosotros tenemos que ir al mundo. Que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros tenemos que ser moldeadores de cultura. Tenemos que ir a las iglesias, a los medios de comunicación, a las artes, al entrenamiento, al entretenimiento, a las escuelas, a los negocios, al gobierno. Tenemos que ir allí y educar y enseñar y llevar la palabra de Dios y orar por ellos. Tenemos que hacer charlas. Tenemos que tener a nuestros jóvenes haciendo arte, haciendo entretenimiento, haciendo negocios. Hombres y mujeres temerosos de Dios que vayan y hagan la tarea. Daniel, José, se tuvieron que vestir como se vistieron los egipcios. Se tuvo que vestir como se vistieron los babilonios. Tuvieron que comer sus comidas, tener sus costumbres. Pero su esencia, su pensamiento, su ser era Dios. Y Dios los exaltó por eso. Y esas comunidades fueron transformadas por eso. Porque había un corazón sincero para Dios y trabajaban para Dios en medio de esa circunstancia. Nosotros tenemos que entrenar, incentivar líderes para que hagan esa tarea. Nosotros no podemos postrarnos delante del trono del árbol, como dice Isaías 44:19, al Dios gobierno de los pobres. Porque eso es lo que se está generando, un gobierno de los pobres, el gobierno de los necesitados, y el gobierno de los que no tienen. Yo les digo una cosa, mis amados. Yo he sido una mujer que ha hecho obra social muchos años de mi vida. Y si algo aprendí con la obra social, es que la pobreza que está en nuestro país es una pobreza mental. No estoy diciendo con esto que no hay gente necesitada. Estoy diciendo con esto que hay gente que tiene la capacidad para salir adelante, producir en sus vidas, pero no quieren. Es más fácil recibir el mercado, la ayuda de una fundación, la ayuda de la otra y no hacer nada.
y generar el gobierno de los pobres. Porque es que si llega un gobierno que me va a dar todo, si llega un gobierno que me va a dar casa, que me va a dar carro, que no tengo que pagar servicios, que no tengo que hacer nada de eso, pues es el gobierno maravilloso. El ejemplo de Venezuela. Venezuela empezó con un gobierno que dio, por testimonios que he escuchado, les dio casa, les dio carro, les dio comida, no pagaban servicios, todo lo pagaba el Estado, y ahí la condición de Venezuela, y ahí la condición de nuestros hermanos venezolanos, regados por todo el mundo. Ese es el gobierno de los pobres. Y ese es el resultado del gobierno de los pobres. Así que, mis hermanos, es necesario rendir al César las pocas cosas que le pertenecen al César. Pero más importante aún, rendir a Dios las cosas que son de Dios. Y las cosas que son de Dios es nuestra individualidad, nuestra familia, nuestras creencias y las asociaciones. Y el gobierno civil le pertenece a Dios. Debemos tomar la libertad que nos fue dada y actuar por nosotros mismos, obedeciendo a Dios en el autogobierno. Debemos asumir la autoridad de la educación de los hijos, a través de las escuelas en casa, a través de las escuelas cristianas y privadas, y tratar de reformar las escuelas estatales, instituyendo el control social, la competencia y una cosmovisión educativa bíblica. Debemos disminuir el control del gobierno sobre la propiedad privada, eliminando los impuestos por herencia de propiedad y teniendo las regulaciones excesivas. Debemos buscar provisiones, cuidado y salvación de Dios y no del gobierno. Por eso es que es necesario un movimiento nacional de oración. Por eso es que es necesario unirnos como movimiento nacional de oración. Aquí en Colombia discierne y ora. Porque debemos generar un movimiento de oración de tal manera que el gobierno de Dios se establezca en Colombia. Que todos nosotros sintamos y vivamos el gobierno de Dios. Que todos nosotros querramos el gobierno de Dios. Que todos nosotros nos postremos al gobierno de Dios. Que todos nosotros veamos actuar el gobierno de Dios. Pero para eso necesitamos un movimiento de oración. Necesitamos, como nos dijo el Señor, Colombia, disciernan y oren. Necesitamos como movimiento de oración discernir qué está pasando y sobre qué tenemos que orar. Necesitamos unirnos. Necesitamos estar en el poder del acuerdo. Necesitamos entender que el gobierno antibíblico no funciona. Que necesitamos el gobierno de Dios. Y que si esta nación tiene como autoridad suprema la autoridad de Dios, entonces debe manifestarse la autoridad de Dios en esta nación. La Biblia, mis amados, es reconocida como una fuente de sabiduría. Por eso dice, por esto reconocemos que el principio de la sabiduría está en el temor de Dios y que el fin de todo discurso es teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Debemos reconocer el señorío de Dios. Debemos temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y debemos reconocer lo que su palabra dice. Y debemos creerle a su palabra. Y debemos entender que Él es el Señor que gobierna las naciones. El Salmo 24:1 dice, del Señor es el mundo entero, con todo lo que en Él hay, con todo lo que en Él vive. Primera de Crónicas 29:11-12 dice, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad. Porque todo lo que hay en el cielo, en la tierra, es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano. Y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Nosotros debemos entender, mis amados, que el que gobierna es el Señor. Nosotros debemos de dejar
desconfianza, falta de fe. Debemos de dejar de ser incrédulos al ver con nuestros ojos físicos al gobierno civil y sentir temor de lo que están haciendo, cuando debemos de poner nuestros ojos espirituales en la palabra de Dios y reconocer que el Señor es el que gobierna. Salmo 103, 19, 22 dice: el Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ángeles poderosos. Ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos que lo sirven y hacen su voluntad. Bendiga al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino. Él es el Dios que gobierna. Es de Él de quien debemos dejarnos gobernar. Es Dios quien pone reyes y es Dios quien quita reyes. Como servidores de Dios, los gobernantes son responsables ante Él y en su momento tendrán que rendirle cuentas. Grábese esto en el corazón. En la Biblia encontramos relatos conmovedores en donde el poder temporal fue quitado por el Dios soberano a los gobernantes de esa época, como juicio divino y por el bien colectivo de la nación. Dos relatos súper rápidos a la luz de la Biblia. Entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y las instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Y ahora su majestad, esta es otra, Belsasar, que es hijo de aquel y que sabe lo que le pasó, tampoco ha vivido con humildad. Al contrario, su majestad se ha burlado del Señor del cielo, mandando traerse a la mesa las copas y los tazones del templo, y junto con sus invitados ha bebido vino en ellos y ha dado alabanza a dioses. En cambio, no ha alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad y de quien depende todo lo que haga. Por eso Él envió la mano que escribió esas palabras, Memé, Memé, Tekel y Parsim, las cuales significan lo siguiente: Mené, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsim, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a los medos y a los persas. En estos dos ejemplos, Dios está deponiendo el reinado de Saúl y el reinado de Belsasar, porque Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes, y usted y yo lo tenemos que entender. Tenemos que entender que Dios gobierna Colombia y nuestro corazón debe estar seguro, convencido del gobierno de Dios en esta nación. Recordemos que todos los ciudadanos formamos parte del Estado y que nosotros tenemos un sistema de gobierno democrático todavía, que tenemos derechos y que tenemos obligaciones por igual. Usted y yo también tenemos la obligación de poner a esas personas que quieren gobernar en las manos de Dios, para que sea Dios quien conoce todo, quien ponga esos reyes y quien quite esos reyes. Pero es nuestra obligación participar, mis amados. Es nuestra obligación participar en la democracia del país. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Usted tiene derechos en la nación, pero también tiene obligaciones. Éxodo 18, 21 nos dice: por lo que a ti te toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas y que aún
Y a unos darles autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10,000. Lo que hizo el Señor en este momento, por medio de Jetro con Moisés, es que descentralizar el poder de esta manera. Pero le da unas características para esos hombres. Y es hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas. Estas características son las que usted y yo debemos encontrar en los candidatos por los cuales vamos a votar. Estas características son las que usted y yo debemos orar en hombres y mujeres que quieran gobernar la nación. Este debe ser nuestro clamor, pidiendo que Jesucristo venga a libertarles y que se conviertan en esta clase de hombres. Dios nos ha llamado a que nosotros, como un pueblo democrático, seleccionemos a estos hombres. Y es su orden que todos nos sometamos a las personas que ejercen la autoridad. Porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron impuestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien. Y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo. Porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Romanos 13, 6, 7. Y el anterior, Romanos 13, 1, 5. La Biblia nos dice cómo nos debemos comportar como ciudadanos. La Biblia nos dice lo que debemos hacer. Y la Carta Magna, la Carta Política de Colombia, la Constitución Política de Colombia dice lo siguiente en su preámbulo. Constitución Política de Colombia 1991, preámbulo, el pueblo de Colombia. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, escuche esto, invocando la protección de Dios. Vuelve y nos muestra la Carta Magna que este país está regido por Dios, protegido por Dios. Que Dios es la fuente suprema de toda autoridad en Colombia. Y en el capítulo 5 de los deberes y obligaciones, en el artículo 95, nos dice: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona, ojo con esto, toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de toda persona y del ciudadano. Respetar los derechos ajenos, obrar conforme al principio de solidaridad, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Estos son los deberes y obligaciones que la Carta Magna nos manda. Y nosotros estábamos viendo que todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad y que todos debemos cumplir lo que el Señor ha puesto que cumplamos. Y esta Carta Magna nos dice que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y que debemos participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Así que, mis amados, tenemos una obligación, tenemos derechos, claro, muchos, pero tenemos una obligación. Es su obligación participar. Y tenemos un problema con que es que la iglesia y la política no funcionan.
No, es que no es la iglesia, mis amados, no es la religión, es la espiritualidad. La Biblia nos habla de política, la Biblia nos está hablando de que es nuestra obligación tener que participar, es nuestra obligación que nosotros veamos a esos hombres y esas mujeres conforme a lo que el Señor quiere que hagamos. Es nuestra obligación orar por nuestros gobernantes. O sea, la Biblia siempre nos está hablando de gobierno. Dios gobierna. Por tanto, si toda la autoridad viene de parte de Dios, hay gobierno sobre mi vida, el autogobierno. Está el gobierno de la familia, está el gobierno de la iglesia, está el gobierno de las instituciones sin ánimo de lucro, está el gobierno civil. O sea, Dios ha delegado gobierno. Sí hay gobierno. Y nosotros tenemos que participar en todo el gobierno. Jeremías 3:15 nos dice: os daré los gobernantes que a mí me agraden, y ellos os gobernarán con sabiduría y entendimiento. Es nuestra responsabilidad elegir gobernantes temerosos de Dios. Es nuestra responsabilidad no elegir estatistas ni socialistas para gobernar. Es nuestra responsabilidad como creyentes y ministros enseñar a los hermanos el derecho y la obligación constitucional que tienen de elegir y de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, entendiendo que esto no es pecado, que es una obligación, que es una honra estar bajo el gobierno de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que Dios gobierne nuestra vida, para que cuando Dios nos gobierne a nosotros y nosotros vayamos a gobernar, entonces el gobierno que se manifieste sea el gobierno de Dios y no el gobierno del hombre. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Por eso la necesidad de un pueblo que se humille, de un pueblo que ore, de un pueblo que busque el rostro de Dios, de un pueblo que se convierta de sus malos caminos, para que entonces el Señor oiga desde los cielos, perdone nuestro pecado y sane a Colombia y podamos vivir quieta y reposadamente. Mis amados, he hablado desde la palabra de Dios acerca de lo que es el gobierno y su responsabilidad y mi responsabilidad con la gobernanza y la gobernabilidad de esta nación. Yo les ruego, mis amados, que por favor vuelvan a escuchar este mensaje, se lo graben en el corazón, se quiten la idea de su corazón de que el gobierno civil es el que les tiene que dar todo, que quitemos esa mentalidad de pobreza, que reconozcamos al Todopoderoso como el dador de la vida y de todas las cosas que necesitamos para que su gloria sea manifestada, y que venga el gobierno de Dios sobre nuestros gobernantes, para que de esta manera Colombia sea sanada. Eterno Dios, te damos gracias, Señor. He hablado tu palabra que es verdad. Hemos mostrado lo que es tu gobierno bíblico y lo que es el gobierno antibíblico, Señor. Nosotros clamamos, Señor, en esta hora, para que sea enviado Jesucristo, como el único y verdadero libertador de todo el pecado, Señor, que se ha generado en nuestros gobernantes, de toda la esclavitud que hay en ellos, de toda ignorancia, Señor, que hay en ellos y en el pueblo, de toda creencia errada, Señor, que hay en ellos y en el pueblo. Te pedimos perdón, porque se ha generado el Dios del Estado, Señor, olvidándonos que tú eres el Dios supremo. Perdónanos, oh Santo de Israel, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Espero que por favor ustedes consuman más este mensaje, lo aprendamos y que generemos una tarea de unidad y de acuerdo al estar orando frente a esto que el Señor nos ha mandado hacer. Nos vemos mañana en este tiempo a las 9 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo gigante y espero que hayan disfrutado esta enseñanza. Por favor, escriban ahí si tienen preguntas, alguna cosa, se las vamos a estar resolviendo. Chao, chao. Bendiciones.